Amados, amadas, les voy a pedir en esta hora que vayamos al libro de Primera de Timoteo en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Voy a leer en el nombre de Yeshua. Dice la escritura de la siguiente manera. Predicción de la apostasía es el título que tiene aquí el versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Timoteo. Pero el Espíritu, con E mayúscula, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Yahweh creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado. Amén. Ya desde tiempo antiguo, desde los tiempos de Pablo, nuestro Abba Kadosh, a través de su Ruach HaKodesh, dice aquí, 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién está hablando? El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Elohim, que en los postreros tiempos que son estos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El título de este mensaje es Espíritus engañadores. ¿Qué haríamos, amados y amadas que me escuchan en esta hora, si nuestro Abba Yahweh, si nuestro Padre Santo, nuestro Padre Celestial nos preguntase cuando comparezcamos ante el tribunal de Yeshua, ¿por qué razón crees tú que te debo permitir entrar al cielo? ¿Por qué razón crees tú que debo de permitirte la entrada al paraíso? ¿Qué le contestarías, amado y amada? ¿Qué harías si nuestro mismo Padre te preguntara por qué debería yo de permitirte entrar al cielo? ¿Qué le responderías? ¿Por qué yo, como el Padre Celestial, te tendría que dejar pasar a mi casa? No olvides, amado y amada, que las Escrituras siempre nos hablan con la verdad, no la interpretación privada que algún líder le pudiese dar, no la interpretación torcida que alguna persona le pudiese dar por así convenir a sus intereses, sino que la Escritura misma siempre habla con la verdad. Por eso he enfatizado y reitero de nueva cuenta que debemos de estar siempre con las Sagradas Escrituras en la mano y ver todas las cosas y los temas a la luz de las Sagradas Escrituras. Y aunque, como acabo de mencionar hace un instante, las Sagradas Escrituras nos dicen claramente el único camino para ir al cielo. ¿Y cuál es ese camino? Yeshua, nuestro Mesías. Sin embargo, con todo y que las Escrituras dicen claramente cuál es el único camino, de cualquier manera, yendo por el camino, cualesquiera de nosotros somos susceptibles de poder ser engañados. Aún el más docto de los doctos, aún cualesquiera que pudiese jactarse de tener un PhD en teología, un PhD en divinidad, o cualesquier otro título nobiliario que se te pueda ocurrir en esta hora. Todos, absolutamente todos, somos susceptibles de ser engañados, amado y amada. Y no precisamente por las Sagradas Escrituras, sino por aquellos que las interpretan a su manera, o aquellos que las interpretan de manera deliberada, torcidamente. Yeshua mismo dijo en San Juan 10:35 que la Escritura, las Sagradas Escrituras, no pueden ser quebrantadas, no debe de ser modificada. Sin embargo, el enemigo de nuestras almas, Hasatán, lo ha venido haciendo todo el tiempo sirviéndose de personas y líderes a su servicio.
líderes que están al servicio del enemigo para torcer las escrituras y engañar a las personas. Cuán importante es, amado y amada que me escuchas, que todos los líderes estén conectados a Elohim. Y cuando hablo de estar conectados a Elohim, me refiero a tener comunión con el Altísimo y a buscarle en el lugar secreto, en el lugar íntimo. Ahí, amado y amada, en el privado. Porque todo aquel líder que se desconecta de la fuente divina, que rompe la comunión con nuestro Adonai, pasan inmediatamente a estar bajo la influencia de espíritus demoníacos, espíritus inmundos, espíritus diabólicos. O como dice aquí en 1 de Timoteo 4:1, espíritus engañadores. Y ten en cuenta que siempre todos y cada uno de nosotros somos pastoreados por alguien. Todos y cada uno de nosotros tenemos o hemos venido teniendo o tuvimos nuestro pastor. Todos hemos estado o estamos bajo el pastoreo de alguien. Y o es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, quien está hablando a través de tu pastor o líder, o viceversa lo es el diablo, a través de esos espíritus demoníacos que están influyendo en tu pastor o en tu líder. Y cuando esa persona, ese líder o ese pastor deja de estar en comunión con Elohim, deja de estar conectada o conectado con el Señor, pasa ahora a estar conectada con espíritus engañadores y ahora lo que empieza a predicar es doctrina de demonios, doctrinas de demonios, dice aquí Pablo en 1 de Timoteo 4:1. Y empiezan a torcer las escrituras con el único propósito de engañar a los feligreses, de engañar a las personas y por ende arrastrar a las personas al infierno. ¿Ves, amado y amada, amado líder, pastor que me escuchas, el cuidado tan delicado que debemos de tener de no perder y no romper esa comunión íntima con el Altísimo, con nuestro Abba Kadosh? Este es uno de los mayores cuidados que verdaderamente debemos de tener en cuenta. Esto es algo que debemos de cuidar con temor y temblor. Dice el Espíritu Santo de Elohim en 1 de Timoteo 4:1 que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, que son estos precisamente los que nos ha tocado vivir, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es decir, en estos últimos tiempos, en estos tiempos del fin, algunos se apartarán de la fe verdadera, pero no de sus ministerios. Espero que me estés entendiendo, amado y amada. Y es que normalmente tenemos la idea que las personas que se apartan de la fe, se apartan del Elohim, se apartan de la doctrina, se apartan de la iglesia y se apartan de todo, vamos a decir de manera extrema, se van al mundo. Pero aquí Pablo nos está advirtiendo algo muy serio y muy delicado acerca de líderes, de personas que en este postrero tiempo, en estos tiempos del fin, se apartarán de la fe verdadera y escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es decir, que esos líderes van a continuar ahí escuchando a espíritus engañadores y te estarán entregando doctrinas de demonios. O sea, no van a dejar sus ministerios. Van a seguir ejecutando cada ministerio con la única diferencia que van a apostatar de la fe verdadera y van a estar escuchando espíritus engañadores y van a estar enseñando doctrinas de demonios. Cuidado, amado y amada que me escuchas, líder, pastor que me estás escuchando en esta hora, cuidado. Tenemos todos que tener cuidado en estos tiempos en los que nos encontramos, en estos tiempos del fin, porque muchos se han apartado ya de la fe verdadera y están escuchando espíritus engañadores y están enseñando doctrinas de demonios que nada tiene que ver con las sagradas escrituras.
Recientemente me enviaron un sinnúmero de videos y de enlaces acerca de algunas personas que estaban por ahí enseñando que en tal fecha, de tal día, de tal año, el Mesías iba a llegar a una cierta nación sudamericana. Y sí, amados y amadas, que engañaron a muchísimas personas. Algunos quedaron en la ruina porque inclusive vendieron sus casas, vendieron sus propiedades, porque presuntamente algún líder por ahí que no había dejado su ministerio, pero que estaba escuchando espíritus engañadores y que estaba enseñando doctrinas demoníacas, les empezó a decir que por revelación divina el Señor le había mostrado que tal día, a tal hora, de tal año, iba a llegar el Mesías a pisar tierra en un cierto país sudamericano. Imagínense ustedes, amados y amadas, si no tenemos que tener cuidado de esos espíritus engañadores que están utilizando a muchos seres humanos que han perdido la comunión con el Altísimo y hoy en día, hoy mismo en estos tiempos postreros, han estado enseñando doctrinas de demonios. Por tal motivo, en aquella ocasión me vi en la imperiosa necesidad de hablar y dar una enseñanza acerca de lo que dicen las Sagradas Escrituras con la Biblia en mano acerca de la venida de nuestro Adón Yahshua, de esta segunda venida del Natsal al que hace referencia la Biblia, de esta segunda venida de nuestro Mesías en las nubes. No es que va a llegar a un país en particular, y dice la Escritura que todo ojo le verá, y que no le es dado a ningún ángel del cielo, tampoco al Mesías, saber el día, la hora, el mes ni el año, sino que solamente nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial, es el único que sabe el día, la hora, el año, el minuto en que el novio, nuestro amado Yahshua, hará su aparición por segunda ocasión en las nubes, y todo ojo le verá. Amén. Lamentablemente, amado y amada, así como este incidente que se acaba de suscitar en este año 2024, han venido aconteciendo incidentes de líderes que no han dejado su cargo y no han dejado su ministerio, pero sí han dejado la comunión con el Altísimo, con nuestro Abacadosh, y han empezado a escuchar espíritus engañadores y han estado enseñando doctrinas de demonios, porque nos encontramos, amado y amada, en los últimos tiempos en los que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, habló a través de Pablo diciendo que en este postrero tiempo, en este tiempo final, algunos apostatarían de la fe verdadera, escuchando a espíritus engañadores y enseñando doctrinas demoníacas. Y quizá muchos han entendido que estos líderes se han apartado de la fe. No, dice la Escritura, el Espíritu Santo mismo está diciendo, dice claramente, para que no te vayas a equivocar en interpretar este versículo 1 de Primera de Timoteo 4. El Espíritu dice claramente que en estos tiempos del fin, en estos postreros tiempos, algunos abandonarán la fe verdadera, apostatarán de la fe verdadera. No es que, dice la Escritura, que se vayan a ir de la iglesia, no es que vayan a dejar su cargo, no es que vayan a dejar de ser líderes, no es que vayan a dejar el pastorado o el ministerio, no. Van a proseguir ahí, amado y amada, para que estés alerta. Tenemos que interpretar las Sagradas Escrituras tal y como dice el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, hablando claramente. No estés esperando que estos líderes abandonen la fe. No, no, no. Ahí van a seguir en sus puestos, pero escuchando a espíritus engañadores y torciendo las Sagradas Escrituras y enseñando doctrinas de demonios, sino que por el contrario van a seguir utilizando sus encumbradas posiciones de liderazgo para estar enseñando doctrinas de demonios.
y para arrastrar, confundir, perturbar y engañar a la gente para que se vaya al infierno. O dicho de otra manera, son líderes que en estos tiempos finales se apartan de Yahshua, se apartan de nuestro Abacadosh, dejan de tener esa comunión con el Altísimo, pero no se apartan de sus encumbrados puestos de líderes eclesiásticos. Y mucho menos se apartan de sus ministerios, tampoco se apartan del púlpito, solamente se apartan de Yahshua, pero no del púlpito ni del ministerio. Y empiezan a interpretar ahora las Sagradas Escrituras bajo influencias demoníacas y llevan a las personas al engaño y a la confusión y a posteriori a la condenación eterna. Es decir, amado y amada, para que mejor me entiendas, aquí el mismo Ruach HaKodesh, el mismo Espíritu Santo de Elohim, está diciéndonos claramente que van a aparecer en estos postreros tiempos líderes, pero líderes no al servicio de nuestro Abacadosh, sino líderes al servicio de Lucifer, de Hasatán, del enemigo de nuestras almas. Dice en 2 de Corintios 11:13 en adelante que estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Yahshua. Y no es maravilla, porque el mismo Hasatán, el mismo Satanás, el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué clara es la Biblia, amados. Con qué claridad nos habla nuestro Abacadosh en las Sagradas Escrituras. Hemos de tener cuidado, amados y amadas, porque un pequeño error en la interpretación de las Sagradas Escrituras puede tornar a las mismas irreconocibles, amados y amadas. Y es menester que nosotros mismos tengamos cuidado de todo aquello que estemos escuchando. Dice en otra parte de la Escritura, examinadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Es pues nuestra responsabilidad examinar a la luz de las Sagradas Escrituras todo mensaje que estamos escuchando hoy en día, porque te recuerdo que nos encontramos en los tiempos postreros, tiempos del fin. Es como el curso en la navegación de un avión. Si le giras .0005 grados al final del día, en lugar de terminar en tu destino, vas a terminar en otro totalmente diferente. Y aunque al principio quizá podrías decir, es que solo lo varié un .00, una milésima de grado. Claro, pero al caminar, al pasar los miles y miles de kilómetros, en lugar de ir a China, terminas en Sudamérica. Igual sucede cuando estás haciendo un trazo de algún plano. Una milésima de milímetro que se te vaya mal ahí la línea, terminas ya con el escalímetro en un desfase de medio metro, de 1 metro quizá, si no fuiste muy acertado en trazar la línea recta. Hemos de tener cuidado, amados y amadas, en estos tiempos del fin, tiempos postreros en los que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos advierte de todos estos falsos apóstoles, obreros, dice la Escritura, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Yahshua, pero en realidad son obreros de Hasatán, son obreros del diablo. Lo mismo, amados y amadas, sucede con las Sagradas Escrituras. Un error en la interpretación y la propia Biblia se vuelve irreconocible. Por eso, como en algunas ocasiones les he comentado y hoy les reitero, la Biblia no hay que interpretarla. La Biblia se interpreta sola a sí misma. Aún el libro de Apocalipsis, tú lo empiezas a leer y solo nuestro Abacadosh ha dejado ahí la interpretación de los mismos textos del Apocalipsis. Toda la Biblia se interpreta a sí misma. No tenemos que andar tratando o intentando colocar de nuestra cosecha para darle una interpretación que totalmente desfigura y hierra, o que no va de acuerdo
con la interpretación misma de las Sagradas Escrituras que tiene a sí misma la Biblia. Y entre muchas, quiero hablarte en esta hora de 3 doctrinas que han estado tergiversando las Sagradas Escrituras. La primera es la mentada doctrina de la gracia. ¿Quién no ha escuchado hablar de la doctrina de la gracia? Que está prácticamente basada en la salvación por obras. Muchas personas creen que acorde a las obras que hayan ejecutado van a obtener la salvación. La salvación de la gracia ahora la han tergiversado por la salvación por obras. Y enseñan a las personas que el cielo se gana realizando buenas acciones, al grado, como me ha tocado en muchas ocasiones tratar, algunas personas creen que primero necesitan ser santas para a posteriori ser salvas. Aunque tú no lo creas, me ha tocado ministrar personas que creen de manera literal que necesitan primero tener un pulso espiritual adecuado para entonces acercarse a Elohim y que Yahweh le dé a él el regalo de la salvación. Y muchas personas como ese varón en Sudamérica creen así, que primeramente necesitan llegar a un nivel de santidad para entonces acercarse a Elohim, a nuestro Adonai, y que Él les pueda aceptar. Anteponen la santificación a la salvación. Y por supuesto que es un error exigirle a la gente que deje de pecar y que abandone el pecado y que se vuelva santa para que Elohim la acepte. En realidad, amado y amada, lo que Yahweh espera es un corazón arrepentido y la santidad es una consecuencia de la salvación, pero no es previa. Primero es un corazón arrepentido, después es la salvación y después la santificación. En Juan capítulo 8, versículo 11, hablando de la mujer adúltera, Yahshua mismo le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. O dicho de otra manera, es decir, se le exigió santidad a la mujer adúltera después de haber tenido un encuentro con el Mesías. Así que el Mesías mismo le dijo, de ahora en adelante no peques más, de ahora en adelante sé santa. Pero ¿qué sucedió antes de que Yahshua le pidiera que caminara en santidad, que ya no pecara más? Antes vino la salvación a la mujer adúltera y no viceversa. Porque para tener comunión conmigo, para seguir teniendo comunión conmigo, necesitas caminar en santidad, le dijo el Mesías Yahshua a la mujer adúltera. Así que vemos aquí claramente que Yahshua no le exigió que dejara el pecado antes de recibirla, sino viceversa. Porque vuelvo y reitero, la santidad es consecuencia de la salvación. Somos salvos por gracia, amados y amadas. Solo por gracia y solo por fe, por emuná. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la emuná, y esto no de vosotros, pues es un don de Elohim. Salvos por gracia, Efesios capítulo 2. Dicho de otra manera, amados y amadas, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho o que estemos haciendo. Hay todavía en este siglo XXI quienes creen que si hacen un determinado sacrificio, que si caminan de rodillas, que si van en una peregrinación, hincados desde un cierto lugar hasta una cierta basílica romana, creen que van a ganar el cielo, pero no es así, amados y amadas. Salvos por gracia, dice Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la emuná, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras dice que somos salvos a través de los sacrificios que hagamos o dejemos de hacer, sino que la salvación es por gracia. Dicho de otra manera, el cielo no se gana de esa manera porque las Sagradas Escrituras dicen que la salvación es un regalo de Elohim. La salvación, el cielo, el paraíso y la vida eterna es un regalo de Elohim y es por gracia, a través de la emuná, a través de la fe. Y esto no de ti ni de mí, pues es un don de Elohim. Pero hoy en día, esto mismo que te estoy comentando es súper ofensivo al oído de muchísimas personas que han venido creyendo
a través de los siglos y a través de las décadas que la salvación se gana a través de llevar a cabo cierto o determinado sacrificio, o cierta o determinada acción o alguna obra, cosa que es totalmente contraria a las Sagradas Escrituras. Porque quizá muchos pensarán es demasiado bueno para que sea verdad. Seguramente tengo que pagar algo o hacer algo para ganarme la salvación. Pero claramente dice en Efesios capítulo 2 que somos salvos por gracia, por medio de la fe, por medio de la emuná. Y esto no de nosotros, pues es don de Elohim. Porque a muchos su propia naturaleza les dice que tienen que sí o sí hacer algo para poder ganar el cielo. Y por ende no pueden aceptar una doctrina que me diga que la salvación es por gracia y que es un regalo de Elohim. Muchos no pueden aceptar esta doctrina, pero esto es lo que es, acorde a Efesios capítulo 2. La salvación, amado y amada, es por pura gracia. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yahshua nuestro Mesías. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yahshua nuestro Adón. Es una dádiva de nuestro Padre Celestial. El hecho de que nosotros no nos vayamos al infierno y que vayamos a una vida eterna, al cielo, en la casa de nuestro Abacadosh, es un regalo de Elohim mismo para cada uno de nosotros. No es a través de un sacrificio o un mérito que nosotros mismos tengamos que hacer a lo largo de nuestra vida. La vida eterna es una dádiva de Elohim a través de nuestro Adón Yahshua, del sacrificio que nuestro Señor Yahshua hizo en la cruz del Calvario. Porque reitero, nosotros no merecíamos ir al cielo. Si vamos al cielo es solamente por la gracia de nuestro Abacadosh, porque dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. Pero Él en su misericordia nos extendió esta gracia, este favor inmerecido de otorgarnos la vida eterna como una dádiva a través del sacrificio de Yahshua en la cruz del Calvario. En otras palabras, es un favor inmerecido para cada uno de nosotros de parte de Dios, y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. De Él es el mérito y de Él es el regalo. De Él es esta dádiva. Y hemos de entenderlo tal y como viene en las Sagradas Escrituras, amado y amada. Y para reforzar más lo que hemos venido hablando, dice en el libro de Título, capítulo 3, versículo 5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en su Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Él nos salvó no por sacrificios que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en su Ruach HaKodesh. Amén. Nos ha salvado, amados y amadas, por su misericordia, no por algún mérito que nosotros hayamos hecho. Has escuchado, amado y amada, decir a algunas personas, pero yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. O dicho de otra manera, por lo menos mis acciones son más buenas que malas. Quizá alguno de nosotros nos sintamos identificados con estos comentarios que solíamos hacer otrora. Pero si yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona, yo no me meto con nadie, yo a nadie molesto, soy un buen ciudadano, una buena ciudadana, pago mis impuestos, llevo todo en regla, está todo en orden en mi vida. Así que por ende, pues yo merezco ir al cielo. Pero en Apocalipsis 21:27 dice la Escritura que nada inmundo entrará en el reino de Elohim. No entrará ni en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira.
sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Solamente los santos entrarán al cielo, amados y amadas. Hay que ser perfecto y absolutamente santo si es que quieres ir al cielo. Y por más bueno que seas y por más buenas acciones que hagas, no puedes llegar al nivel que Elohim exige para poder entrar al cielo, porque no es por obras, sino por gracia, vuelvo y reitero. Porque por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que no es por obras, sino por gracia. Por lo tanto, si todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, por ende todos merecemos ir al infierno. De modo que necesitamos un sustituto si queremos ir al cielo. Necesitamos a alguien santo para poder entrar al cielo. Alguien totalmente justo, alguien totalmente puro y alguien totalmente santo. Y esa persona se llama Yahshua HaMashiach, Yahshua nuestro Mesías, quien tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él fue quien llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y Él es el único camino a través del cual podemos alcanzar la vida eterna al lado de nuestro Abba Kadosh, a través del sacrificio de Yahshua en la cruz del Calvario. No hay otra manera, no es por obras, no es a través de sacrificios, sino es a través de la gracia de nuestro Padre Celestial, por medio de nuestro Adón Yahshua. Yahshua ha sido nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados y todos nuestros pecados fueron cargados en su cuerpo. Y nuestro Abba Kadosh recibió el sacrificio que su Hijo unigénito hizo en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Dime tú, amado y amada, ¿qué regalo más maravilloso podríamos recibir en esta vida que la salvación de nuestras almas a través de Yahshua nuestro Mesías, quien tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para no ir al infierno, sino por el contrario, para abrirnos las puertas al cielo, a llevar una eternidad al lado de nuestro Abba Kadosh, a través de la gracia misma de nuestro Padre Celestial y mediante el sacrificio de Yahshua nuestro Mesías en la cruz del Calvario. Por pura gracia, por medio de la fe. Qué regalo, amado y amada, tan maravilloso el de la salvación. No por obras para que nadie se gloríe, dice la Escritura, sino por gracia, por medio de aquel que nos amó, a través de la emuná. Dime tú, amado y amada, ¿quién te puede regalar algo de mayor valor en esta vida? Este, amado y amada, es el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la salvación a través de Yahshua, el Evangelio puro de nuestro Adón Yahshua. Lamentablemente hay quienes lo han torcido y lo han manipulado, y no se diga en este tiempo, pues nos encontramos en los postreros días, en los tiempos del fin. La segunda doctrina que ha sido también adulterada es una que se denomina la hipergracia. Para ello te pido que vayamos al libro de Judas capítulo 1, porque solamente tiene un capítulo, en el versículo 4. Leo con reverencia y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Abba y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Señor Yahshua. Aquí las personas piensan que como Dios nos ama tanto, nos ama a todos, no nos castigará por todo lo malo que hacemos, según ellos, sino que por el contrario afirman que una vez que uno ha aceptado a Yahshua como su único y seguro Salvador, una vez que uno ya está dentro de la fe, puede hacer lo que se le antoje, puede hacer lo que le venga en gana, sin temor al castigo de Elohim. Y el castigo de los tales hace tiempo que ya está señalado, amados y amadas. Hombres corruptos de entendimiento que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Abba Kadosh.
Son ese tipo de personas, esos herejes que han entrado encubiertamente y que están enseñando doctrinas de demonios al decir que al fin y al cabo Yahweh nos ama a todos y Yahweh es amor y por ende todos vamos a ir al cielo y además dicen salvo, siempre salvo. Pero amado y amada, excuso decirte que eso no es verdad, sino todo lo contrario. Eso es una reverenda mentira, porque claramente dice la Escritura que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Esta doctrina invita a las personas a vivir en el libertinaje y a practicar un evangelio liviano, por no decir otra cosa. Es una apología al libertinaje, dicho de otra manera. Y no es bíblica, amado y amada. Y por supuesto que este evangelio adulterado es sumamente atractivo para muchos y hace que muchas personas acudan a la iglesia, pero yo te pregunto, ¿a qué vas a la iglesia? A escuchar lógicamente un evangelio que acomoda a tu libertinaje y a tu vida holgada, pero no a escuchar el puro evangelio de Yeshua nuestro Mesías. Este es el evangelio del amor malentendido. Porque aquí la gente cree que porque Dios nos ama, todos vamos a ir al cielo y que podemos hacer lo que nos venga en gana y como Dios es amor, Él nos va a perdonar todas nuestras atrocidades, nuestros pecados. Y que como Dios nos ama, pues nosotros podemos vivir la vida como bien nos venga en gana, como cada quien quiera. Un evangelio del amor malentendido que ha llevado, entre otras cosas, a aceptar la conducta homosexual o lésbica. Y de igual manera el matrimonio entre personas del mismo sexo, aludiendo en todos los casos a que Dios es amor. Por supuesto que Dios es amor, pero también dice la Escritura que Él es fuego consumidor. Recientemente se han conformado, entre comillas, iglesias o denominaciones progresistas y liberales que permiten el aborto, el homosexualismo y el lesbianismo, entre otras muchas atrocidades. Y aluden a que Yeshua no es Dios, sino que simplemente fue un profeta, como por ejemplo los testigos de Jehová y otros blasfemos que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino una influencia. Por tal motivo, como te dije desde el principio, con el simple hecho de cambiar una millonésima de segundo o de grado en el curso de la navegación, podemos ir a terminar en China, en Japón o en cualquier otro sitio totalmente distante de lo que dice las Sagradas Escrituras. Lo mismo sucede con las Sagradas Escrituras, una pequeñísima mala interpretación y el Evangelio se vuelve totalmente irreconocible. ¿Cómo va a ser posible que hoy en día haya presuntas iglesias de Elohim que sostengan que Yeshua no es Dios? Pues las hay, amados y amadas, las hay. Con líderes que están escuchando espíritus engañadores y enseñando doctrinas de demonios. Y han estado torciendo las Sagradas Escrituras y las han vuelto irreconocibles. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no desconectarnos de nuestro Abacadosh, de proseguir teniendo esa comunión íntima con nuestro Adonai. Porque cuando nos desconectamos de nuestra fuente de vida, de nuestro Abacadosh, empezamos a escuchar espíritus engañadores y empezamos a enseñar doctrinas demoníacas, como la blasfemia de que Yeshua no es Dios y que el Espíritu Santo no es una persona, sino una mera influencia. Y Dios es un Dios de amor que nos va a perdonar a todos y nos va a mandar a todos al cielo. Quizá uno de los textos más famosos que se han diversificado por doquier es uno que dice Dios es amor. Claro, imagínate que lo esté leyendo un pedófilo o un violador. Quizá sea el tiempo en estos tiempos finales en que le deberíamos de añadir al texto Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Porque qué hermoso suena al oído escuchar que Dios es amor, Elohim es amor. Claro, pero también es fuego consumidor. Y como que la segunda parte del texto no nos agrada del todo. Imagínate que la primera parte del texto lo esté escuchando un violador o que lo esté escuchando
Un maestro que hoy en día enseña a los alumnos que pueden hacer lo que les venga en gana con su propia persona y en temas de relaciones sexuales. Un maestro que esté enseñando a los niños que se pueden cambiar de sexo cuando se les pegue la gana. Imagínate que esté leyendo un pedófilo que Dios es amor, o en su defecto un narcotraficante que esté distribuyendo estupefacientes por doquier, que esté distribuyéndole drogas a tus hijos y que esté leyendo por ahí la mitad del texto que dice Dios es amor. ¿Qué crees tú, amado y amada, que va a producir en esas personas el leer esa parte del texto? Dios es amor. ¿Será que van a empezar a sentir remordimiento en sus conciencias? ¿Será que van a empezar a querer cambiar su comportamiento y a rectificar todo lo malo que han venido haciendo en su vida? ¿Será que el pedófilo querrá dejar de estar violando criaturas? ¿Cuál será el efecto que podría producir en las tales personas el haber leído el texto parcialmente que dice Dios es amor? Creo que hasta la pregunta es necia porque por supuesto que su conciencia no le va a reprender. Al contrario, quizá esta parte del texto le sirva como aliciente para seguir cometiendo sus pecados, seguir distribuyendo drogas, seguir violando niños o seguir alentándolos para que inclusive cambien de sexo siendo pequeños. Ten por seguro que el diablo que tienen ahí a un lado les va a seguir alentando. Ves, te dije, todo está perfecto en tu vida, Dios es amor, sigue haciendo lo que has venido haciendo, que lo estás haciendo, pero súper bien, a la perfección. Sigamos con la fiesta y síguele con el pecado, que al final del día Dios es amor y Él te va a perdonar todo lo malo que hayas hecho. Pero en cambio, si pusiéramos el texto completo que diga Dios es amor, pero también es fuego consumidor, te garantizo que los efectos que el texto completo causaría en las tales personas sería totalmente diferente al que es hoy en día. O bien si colocáramos un texto que dijera si no te arrepientes de tus pecados te vas a ir al infierno, tan bíblico como el decir Dios es amor, te aseguro que los efectos que causaría en las personas serían totalmente diferentes. Podría el efecto ser muy diferente en la vida del pornógrafo infantil, en la vida del promotor de la ideología de género. Vuelvo y reitero, no es un tema de ideología de género, no es algo que se me ocurrió o lo ideé, es un tema de biología de género, que es totalmente diferente a esas frases acuñadas hoy en día en el siglo XXI que, dicho sea de paso, insultan la inteligencia de muchos. Pero ¿qué tal si escribiéramos en lugar de decir Dios es amor, si no te arrepientes de tus pecados te vas a ir al infierno? Te aseguro que los efectos serían totalmente diferentes, amado y amada. Los efectos en la sociedad serían totalmente diferentes. ¿O qué tal, amado y amada, si sustituyéramos el versículo parcial que dice Dios es amor por el que dice en el Salmo 7:11, Dios es juez justo y Elohim está irado contra el impío todos los días? ¿Qué tal si sustituyéramos el texto que dice Dios es amor por uno que diga Dios está irado contra el impío todos los días? Elohim está irado contra todos los malvados todos los días. Todos los días se enoja con los malvados, dicho de otra manera. Y por supuesto que Dios es amor y que Dios nos ama, por supuesto que sí, no me malinterpretes, sino que lo que intento decir es que de repente nosotros usamos el Dios te ama o Dios es amor como licencia para llevar vidas espirituales livianas y ligeras. No nos sigamos confundiendo, amados y amadas. El Señor no va a disimular ni a justificar nuestro pecado. El hecho de que Él nos ame no quiere decir que va a justificar nuestro pecado. Dice claramente la Escritura en Romanos 2, 8 y 9 que Elohim castigará severamente a los que no
obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Elohim castigará terriblemente a quienes anden en caminos perversos. La ira de Yahweh caerá sobre los tales, habrá dolor y sufrimiento para todo aquel que continúe en sus pecados. Porque claramente dice la Escritura en Romanos 2:6 que Elohim pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, perseverando en bien hacer, pero ira y enojo a los que son contenciosos y que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Así que, amados y amadas, no tratemos de mitigar lo que dice la Escritura, so pretexto de que queremos atraer a las personas al camino de Yahweh. Hablemos siempre con las Sagradas Escrituras en la mano y no tratemos de hacer lucir a Elohim como no es, sino presentemos a Elohim desde un principio tal cual es. Él es amor, pero también es fuego consumidor, y Él es un juez justo, que no dará por inocente al culpable, y que castiga al que recibe por hijo, y que le otorgará vida eterna al que persevere en hacer el bien. Y viceversa, según Romanos 2:6 en adelante. Porque te pregunto, ¿Elohim nos mandó a predicar un evangelio diferente al evangelio de Yeshua, al evangelio que Yeshua predicó? Por supuesto que no. Jamás nos llamó nuestro Adón a estar predicando un evangelio ligero que no ofende, pero que tampoco salva, que es permisivo con el pecado. Y si acaso tú has leído la Biblia, coincidirás conmigo que el evangelio que Yeshua predicaba es muy diferente al que se predica hoy en día, porque Yeshua mismo utilizaba palabras punzantes. Y el día en que empezó con exigencias y a levantar la vara, la gente misma empezó a abandonarlo. ¿Y acaso no sucede lo mismo hoy en día con nosotros? Que decimos, mientras el Señor siga multiplicando las bendiciones sobre nuestra vida, pues entonces cuenta con mi apoyo. Pero cuidado con el líder que empiece a hablar de cosas molestas que molesten a nuestro corazón, de temas que incomoden a nuestro pecado, el pecado que tenemos por ahí oculto. Cuidado con que el líder empiece a levantar la voz y nos empiece a incomodar. Cuenta con mi apoyo, sí, solo sí, no se te vaya a ocurrir estar hablando de los temas egoístas que molestan a mi corazón. Porque entonces, líder, a partir de ese momento vas a dejar de recibir mi apoyo. Mientras haya panes y peces, cuenta con nuestro apoyo. Pero si desde el púlpito empiezas a predicar prédicas que alteren mis exigencias egoístas o mis pecados ocultos, entonces desde ahorita te advierto que no cuentes con mi apoyo. Tan pronto como tú empieces a ventilar mis pecados desde el púlpito, ya no cuentas conmigo. Se atreven a decir osadamente muchos feligreses. Por tal motivo, amado y amada que me escuchas, amado pastor y líder que me escuchas, no olvides que nuestro compromiso es con nuestro Adonai, nunca con los feligreses. Número 3. La tercera doctrina adulterada es la llamada existencialismo. El evangelio diluido y alterado que predicamos hoy en día parece estar enfocado en las cosas de este mundo, en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba, en las cosas terrenales, en las cosas mundanas. Pero el evangelio del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, estaba enfocado en la eternidad, no en las cosas de este mundo. El evangelio de hoy en día es un mero existencialismo, como si todo se tratara única y exclusivamente de las cosas de acá abajo, de este mundo. Sin embargo, el evangelio de Pablo, de Yeshua, de los apóstoles, apunta al más allá, apunta a la eternidad y no a las cosas de este mundo. Apunta a hacer tesoros en los cielos, en donde ni la polilla ni el orín corrompen, a ser salvados de la condenación eterna, a estar enfocados en nuestro destino eterno, a estar enfocados en la eternidad con nuestro Adón Yeshua y no enfocados en el aquí y en el ahora, en las cosas terrenales.
Esta doctrina del existencialismo es totalmente diferente al que se predicaba antaño, al que predicó Yeshua, al que predicaron los apóstoles. El evangelio de Pablo, por ejemplo, era el evangelio de la salvación. Dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Elohim se revela por fe, por emuná y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No por obras para que nadie se gloríe, no con tu chequera, no con tu cuenta de banco, como suelen enseñar muchos hoy en día, que escuchan espíritus engañadores y que enseñan doctrinas de demonios. Este es el evangelio que no le daba vergüenza a Pablo, el evangelio de la salvación, el que es poder para salvación a todo aquel que cree, no por obras para que nadie se gloríe, no a través de ir a dar una ofrenda millonaria. Pablo predicaba el evangelio de la salvación. ¿Y de qué nos salva ese evangelio? De la condenación eterna, del infierno, para que mejor me entiendas. Dice Pablo del evangelio, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Elohim para sanar, no más que para sanar, para salvar a todo aquel que cree. Para salvar a todo aquel que cree de las garras de Satanás y de las garras del infierno. Pero hoy en día enseñan que este evangelio es poder de Dios para hacernos ricos y famosos. Eso es lo que buscan en muchas iglesias. Popularidad y riquezas. Porque sus líderes se han apartado de la comunión con nuestro Abba Kadosh y han estado escuchando a espíritus engañadores y enseñando doctrinas de demonios. Yeshua dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que no se pierda, para que no perezca, para que no se vaya al infierno, sino para que obtenga la vida eterna. Por medio de la fe, por medio de la gracia. Este es el evangelio que yo predico hoy, el evangelio de salvación, el evangelio que Yeshua predicaba. Un evangelio para todo aquel que quiera creer, para que no perezca, para que no vaya al infierno, sino que pase toda la eternidad al lado de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Padre Santo. El evangelio de Pablo, el cual no se avergonzaba de predicar ese evangelio que es poder de Dios para todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación, poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree por medio de la gracia. Este es el evangelio que el enemigo, que Hasatán no quiere que prediquemos. Y desde que uno empieza a predicar este evangelio hay oposición, la misma oposición que tenía Pablo y que tenían los apóstoles cuando estaban predicando el evangelio de la salvación, no el evangelio de la prosperidad. No el evangelio de salvo siempre salvo. No el evangelio de que puedes hacer lo que te venga en gana porque todo te es lícito y Yahweh te perdonará y como Él es amor te mandará al cielo. Dice la escritura en Primera de Tesalonicenses 2:16, han tratado de impedir que hablemos a los gentiles para que éstos se salven. Han tratado de evitar y de impedir que estemos predicando las buenas noticias de la salvación, para que los gentiles, ni siquiera los gentiles, se salven. ¿Qué evangelio predicaba Pablo? El evangelio de la salvación, no el evangelio de la prosperidad, no el evangelio politizado de hoy en día, no el evangelio permisivo que predican hoy en día. Todos esos líderes que han estado escuchando espíritus engañadores y que están enseñando doctrinas de demonios. Un evangelio comercializado es el que han estado enseñando hoy en día. Prácticamente han estado vendiendo la salvación por dinero y por precio. Porque todos esos que predican ese evangelio barato, esos no tienen oposición, pero cuando uno trata de
predicar el evangelio de la salvación, sí que hay oposición, amado y amada. Ese evangelio de la salvación que nos exime de ir al infierno, que nos salva y que nos permite ir al cielo por la eternidad en compañía de nuestro Abacadosh. No olvides, amado y amada, que el Evangelio nuevo testamentario del nuevo pacto estaba destinado a las cosas eternas más que a las cosas de este mundo, al existencialismo como hoy muchos tratan de enfocarlo, por así convenir a sus intereses, con la finalidad de agrandar sus cuentas bancarias, sin importar que las almas perezcan en el infierno. Por supuesto que el Evangelio nos ayuda y nos beneficia muchísimo aquí abajo, en la tierra, mientras estamos en la tierra. Por supuesto que nuestro Adonai tiene poder y quiere sanarte. Y por supuesto que nuestro Adonai quiere prosperarte, pero no es esa la esencia del Evangelio de Yeshua. Y por supuesto que Elohim tiene poder para rescatar tu matrimonio y restaurar tus finanzas y ponerle fin al pecado que hay en tu vida. Pero fundamental y principalmente el Evangelio es para el más allá, para la salvación, para la eternidad. Está enfocado en la eternidad, no en estar haciendo aquí riquezas terrenales mientras estamos sobre la faz de la tierra. No te sigas equivocando, no sigas errando, amado y amada. Porque ese evangelio existencialista no te ayuda a prepararte. Nadie piensa en prepararse y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para cuando el novio llegue, nuestro Mesías llegue. Te pregunto, ¿estás preparado y preparada? ¿Ya hemos preparado un destino eterno en el cielo o seguimos haciendo tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen? Hoy te insto, amado y amada que me escuchas, a tener esa pasión por invitar y traer personas a la Keilah y a la iglesia para que más personas se salven. ¿Tenemos acaso esa pasión por estar predicando de nuestro Mesías y de la salvación que Yahweh ofrece a través de Yeshua? ¿Tienes tú la misma pasión que tienen las personas que atienden a los diferentes partidos políticos? Hoy te insto, como dijo Pablo, a que no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Elohim. Un Evangelio que nos ha librado de la condenación eterna, un Evangelio que nos ha otorgado la salvación eterna. Por ende, Yahweh merece toda nuestra pasión, todo nuestro tiempo y todo nuestro servicio. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh les continúe bendiciendo.